Interpelación tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días. El Museo de Bellas Artes de Asturias es un poco como la Catedral de Palencia, que es la bella desconocida, es el bello desconocido. Voy a hablarle de turismo cultural, básicamente, porque respecto a las últimas dos legislaturas en el Principado, en donde cultura y turismo iban separados y era un clásico el que el consejero de Cultura respecto al Bellas Artes dijera que no tenía nada que ver porque no era competente, y el de turismo exactamente lo mismo, resulta que se da la circunstancia estupenda y maravillosa de que usted es la consejera de Cultura y también la consejera de Turismo. Y se han cumplido 40 años de este museo, que es un museo relativamente joven, y pensamos que eso toca evaluar porque el potencial que tiene el museo, a nuestro juicio, es extraordinario. Voy a comenzar con unos cuantos juicios que considero que a estas alturas son indubitables, me parecen. En primer lugar, sin duda el Museo de Bellas Artes es el museo más importante de arte que hay en Asturias. Sabemos que es uno de los mejores de España en su categoría, pero sus enormes potencialidades no están suficientemente desarrolladas porque, al menos desde el año 2011-2012, no ha sido una prioridad, no solamente el museo, sino la política cultural. Pensamos que, así como hubo un desarrollo importante en la época del señor Areces, sin embargo, llevamos una década que no es así, y de hecho los presupuestos plasman las políticas, y si uno ve los presupuestos dedicados a cultura, pues realmente da pena. La bondad del museo se fundamenta, a nuestro juicio, básicamente en tres pilares. En primer lugar, respecto al continente del museo, ya lo sabemos, el Palacio Velarde, la Casa Portal, pero además de la ampliación, el entorno próximo del museo es extraordinario. Es el Oviedo histórico, la catedral, etcétera, de todos conocido, y además estamos en un momento muy importante porque tenemos el Xacobeo y tenemos que Oviedo ocupa un papel muy relevante en lo que era, bueno, lo que es el origen del camino primitivo. Por tanto, esto es algo que hay que poner en valor porque además tiene que ver con las nuevas tendencias respecto a la recuperación de patrimonio urbano, de conjuntos históricos, y ahí está colocado este extraordinario museo, con lo cual pensamos que la oportunidad es única. Bueno, respecto al contenido, evidentemente es un museo muy importante, que tiene una colección de pintura española, naturalmente también pintores internacionales, pero especialmente pintura española, que con las últimas donaciones le ha llevado a un nivel de excelencia. Y la excelencia, como bien se sabe, parecido a lo que pasa con el fútbol, lo importante no es llegar, sino luego mantenerse. Y eso requiere financiación. Recientemente el señor Barón, un asturiano que es un restaurador y de una conferencia en el museo, habló justamente de esta situación, que además significa lo siguiente: se ha doblado capacidad expositiva, aproximadamente el 5% está expuesto, pero tiene unos fondos muy importantes el museo. Y esos fondos hay que moverlos, porque lo que no tiene sentido, leí ahí esta mañana que decía una poetisa que ganó ayer, una poeta que ganó un premio Louzao, que la poesía no está hecha para guardarse en el cajón. Bueno, pues nosotros pensamos que también los fondos de los museos deben moverse y corresponde ese liderazgo a ustedes. En tercer lugar, que el museo tiene una gestión razonablemente buena. En los últimos años ha hecho muchísimo con muy poco presupuesto desde todos los puntos de vista. La Asociación de Amigos del Museo, tengo por aquí la guía que se ha editado recientemente, que es extraordinaria, aunque hay cosas que podrían mejorarse. Por ejemplo, pensamos que el museo podría tener audioguías, incluso algunas explicaciones de los cuadros podrían ser un poco más amplias y tener más capacidad didáctica. Son cosas que pensamos que ayudarían al museo, ¿no? Pero también se plantea la cuestión de la red, es decir, está claro que la pandemia abre nuevas posibilidades. Hablo de la digitalización de los fondos y de todas las obras, y digo de múltiples posibilidades que va a ofrecer la red, por decirlo de alguna manera, superando el espacio físico
el cibermuseo espacial, que es una tendencia que llevan todos los museos del mundo, ¿no? Por tanto, estamos hablando también de financiación público-privada, y estamos hablando que realmente desde hace 11 años no se compra obra nueva, que es importante para mantener la especificidad de las colecciones, no solamente que se reciban donaciones y depósitos, sino que también se pueda comprar, ¿no? Por tanto, se trata de tomar decisiones importantes y de priorizar. Tengo que decirle, ya sé que en general el Gobierno no hace nunca caso de lo que decide la Junta, que respecto a cuestiones concretas, ya hace 4 años, la diputada Lucía Montejo, con diversas enmiendas transaccionales que aceptó de otros grupos, decidió o instó al Gobierno a una serie de cosas que me gustaría que usted comentara por lo menos brevemente respecto al tema de la financiación, también nueva obra, al tema de la plantilla del propio museo, que me parece que no ha habido cambios sustantivos respecto a cuando se aprobó esta decisión hace 4 años, respecto a acometer la segunda fase de la ampliación y respecto a reforzar y promover el apoyo institucional del Museo de Bellas Artes dentro del conjunto asturiano y también nacional, porque claro, esta es la cuestión básica que nosotros le queremos plantear. Hay que generar un producto de turismo cultural, ¿no? Y el turista cultural, señora consejera, no es un turista accidental, no es un señor que pasa por ahí, es un turista muy concreto que ayudaría porque se mueve durante todo el año, desestacionaliza la oferta turística, tiene poder adquisitivo, pernocta, además viene buscando experiencias gastronómicas, etnográficas y buscará aquello identitario de Asturias. Voy a ponerle o luego le pondré un ejemplo, pues se me está acabando el tiempo, pero quiero que me responda respecto a estos 2 polos, ¿no? En primer lugar, el cumplimiento de esos mandatos que instaba al Gobierno la Junta General del Principado, a día de hoy, ¿cómo están esos 4 puntos? Tiene la palabra la señora consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Buenos días. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Bartolomé. Como siempre, agradecida por sus indicaciones respecto a la cultura. Mire, sí, le voy a hablar del Museo de Bellas Artes, pero sobre todo le voy a hablar de esa parte que menos se ve en el Museo de Bellas Artes, que es todo ese trabajo interno que se hace desde el museo y con el museo, y que además nos va a permitir, esperemos, dar ese salto cualitativo y cuantitativo respecto al museo que recibimos y al que queremos entregar a la sociedad asturiana. Como bien es sabido, el Museo de Bellas Artes de Asturias, y usted lo ha señalado así, es la institución museística más importante de nuestra comunidad y una de las principales pinacotecas de toda España, es cierto. En consonancia con esta relevancia, la Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias mantiene un compromiso permanente de colaboración con la institución y de apoyo a su programa de actividades. Este compromiso se ha manifestado de manera evidente a lo largo de 2020, año de especial dificultad para todo el ámbito cultural a consecuencia de la crisis sanitaria, pero durante el cual hemos impulsado actuaciones concretas de mejora del museo y de enriquecimiento de su colección permanente. Ha sido una muestra de esos equipamientos culturales que han aprovechado una circunstancia adversa como es la pandemia para desarrollar toda una serie de medidas de cara a un futuro mejor. Así, me gustaría recordar cómo el 27 de enero ya del 20 se constituyó la nueva Junta de Gobierno del Museo, una vez que las distintas instituciones representadas en la misma nombraran a sus representantes. Hay representantes de los diferentes grupos políticos, como ustedes saben, en el Consejo Rector del Museo. Desde ese momento se han venido celebrando reuniones con normalidad y regularidad, debiendo, por las circunstancias sanitarias, pasar a ser virtuales desde la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020. Es de justicia destacar, y lo quiero hacer, siempre lo hago en las juntas y lo quiero hacer también aquí, destacar el trabajo intenso y desinteresado que los integrantes de esta junta están llevando a cabo y que se ha concretado no solo en su participación activa en los debates y discusiones que tienen lugar en las propias reuniones, sino también en el hecho de que en este año se hayan constituido en el seno de la Junta 2 grupos de trabajo que también han venido desarrollando de manera muy activa trabajos concretos en beneficio del museo. De estos 2 grupos de trabajo voy a hablarles porque creo que son muy importantes.
El primero de los grupos de trabajo es el que está dedicado a la reforma y actualización de los estatutos del Centro Regional de Bellas Artes. Una vieja aspiración, ya que el actual reglamento del ente gestor del museo data de 1989, con las consecuencias que ustedes pueden pensar para una gestión actual y modernizada. Es cuando se aprobó el decreto 96-89 que ahora se desea modificar. El grupo de trabajo, creado a tal efecto, ha venido desarrollando su labor en los últimos meses y ya es inminente la presentación a la Junta de Gobierno de sus resultados en forma de nuevo texto de regulación del museo, actualizado a las circunstancias actuales y que incorporará nuevos mecanismos de apoyo al centro, como puedan ser la creación de la figura del patrono de honor o el hincapié que se ha de hacer en potenciar la labor divulgativa y didáctica del centro. Una vez que se presente el texto a la Junta de Gobierno y sea ratificado por la misma, iniciaremos la tramitación legal oportuna para aprobar los nuevos estatutos. Creemos que esto es muy importante. Esos estatutos no eran que impidieran cierta progresión del museo, pero desde luego no la beneficiaban, ni la facilitaban, ni la propiciaban. Por ejemplo, la idea de crear los patronos de honor, que en tantas otras instituciones de estas características y similares a nuestro Museo de Bellas Artes han sido fundamentales para crear un abrigo económico en torno a este tipo de instituciones. El otro grupo de trabajo, no menos importante, y aquí sí que tengo que decirle que sí hemos comprado por primera vez obra. El otro grupo de trabajo, constituido en la Junta de Gobierno, estuvo activo en el final del 2020 y se centró en realizar la selección de obras de arte a adquirir con el fondo extraordinario de 71.000 euros, con el que la Consejería de Cultura dotó al museo dentro del programa extraordinario al mundo cultural que se propuso desde el Gobierno para paliar los efectos de la crisis del COVID. Este grupo de trabajo realizó una valoración de las necesidades de la colección permanente del museo en cuanto a presencia de artistas asturianos poco representados hasta la fecha en el mismo. Fruto de esos trabajos fue la selección de obras de 10 artistas que se compraron a través de galerías asturianas o directamente a los creadores. Esta compra, la primera efectuada, es cierto, en el museo desde 2011, surgió en un contexto especial, pero la intención del Gobierno es que se pueda reproducir de manera periódica a partir de ahora, siempre que lo permita la situación presupuestaria de la Consejería de Cultura. La colección permanente del museo se ha visto además enriquecida gracias a los diversos depósitos y donaciones de los que el centro ha sido beneficiario en los últimos meses, destacando, como todo el mundo ya sabe en esta Cámara, la valiosísima de Plácido Arango. Además, la constante colaboración con otras instituciones como el Museo Nacional de Escultura o el Museo del Prado está permitiendo la presencia habitual de obras invitadas de estos centros en nuestro museo, complemento perfecto a la activa e intensa programación en materia de exposiciones temporales que viene desarrollando en los últimos años el Museo de Bellas Artes y que la pandemia ha logrado impedir. En efecto, y esto es así, y sin embargo voy a hacerle matices sobre las cifras, porque aunque puedan parecer cifras muy negativas, quiero hacerle el siguiente matiz. Tras el cierre obligado de marzo a mayo de 2020, el Museo de Bellas Artes reabrió sus puertas perfectamente adaptado a las medidas y protocolos de seguridad derivados de la situación de pandemia, manteniendo desde entonces una atractiva programación de exposiciones temporales que ha posibilitado que el año se cerrara con un número total de visitantes de 52.268, lo que representa, es cierto, un descenso de algo más del 50% respecto al récord del año anterior, que había sido récord histórico, de 111.841 en el 19. Está muy por debajo, sin embargo, de la caída experimentada en otros grandes museos nacionales e internacionales. Por eso le decía que me gustaría matizar esta valoración de las cifras. Son cifras aparentemente muy negativas, pero nosotros las valoramos muchísimo, porque en un año terrible como este, que hayamos mantenido un 50% de visitantes sobre precisamente el histórico, el récord histórico, pues la verdad nos hace sentir consejera. Un éxito. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Sí, señora consejera, mire, olvídese del año de la pandemia porque el 2019 no había pandemia y la situación del museo, desde un punto de vista del presupuesto, personal, etcétera, era el mismo. Y además yo quería hablarle básicamente de turismo cultural. Ustedes han
hablado mucho de turismo sostenible, han hablado de la estrategia 2030 y el museo tiene que jugar un papel muy importante. Se lo decía antes. En primer lugar, mire, voy a ponerle un ejemplo muy significativo. Si usted entra en la página oficial turística del Principado de Asturias, primero, para llegar al museo hay que darle a bastantes clics. Ya sabe usted que cada clic que hay que dar son pérdidas potenciales de usuarios. Pero es que el Museo de Bellas Artes de Asturias está en una especie de paquete de recursos, de 150 recursos, con el Centro de Interpretación Alejandro Casona de Besullo, con el Museo del Pan, y con todos mis respetos, la página web de turismo del Principado de Asturias, y en ese sentido le invito a visitar otras, como puedan ser la vasca o la catalana, no hace justicia en absoluto a esa prioridad que tendría que tener esta joya, porque de lo que se trata básicamente es de una elección, de una prioridad estratégica política, como ustedes han hecho ahora, por ejemplo, y nos parece muy bien, con Valgrande Pajares, por el turismo cultural, que tiene las características que les dije antes. Un turismo cultural que puede ser una fuente de riqueza muy importante y en donde no solo el Bellas Artes, pero especialmente el Bellas Artes, tiene que ocupar un papel fundamental. Esto tiene que ver también con la necesidad de Asturias paraíso cultural, es decir, una cuestión que tiene que ver con la identidad de Asturias. Ese viajero ahora, evidentemente, pues, en fin, no va a Cádiz a comer fabada. Viene a Asturias y lo que quiere ver es nuestros museos, quiere ver la cultura castreña, quiere comer nuestros productos en nuestros restaurantes, quiere tener una experiencia de país, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, ustedes tienen que generar un producto de promoción turística. Lo hemos hablado en varias ocasiones, es decir, tenemos materia prima, pero no logramos comercializarla. Por eso le decía el bello desconocido, el Museo de Bellas Artes. Naturalmente que hay que invertir en lo que tiene que ver con la digitalización. Va a haber una parte muy importante presencial, que por cierto, no sé si ustedes han vuelto a abrir el tema de cobrar, es decir, este turista cultural, entre los cuales me incluyo, no tenemos absolutamente ningún problema en pagar por entrar en ningún museo del mundo, porque pensamos además en una cuestión importante para su financiación. Digitalización de fondos y, por cierto, mover los fondos. Ustedes Gracias, señor Fernández Bartolomé. Es una pena porque es una pena. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Bartolomé. Claro que es una pena, pero podemos seguir conversando de esto y de otras muchas cosas todo el tiempo que usted lo considere oportuno, por supuesto, y con todo el gusto. Mire, usted decía cosas como futuro del museo y mover los fondos, estaba diciendo en el último instante. Mover los fondos del museo tiene mucho que ver con otra de las cosas que ya han salido aquí varias veces y que usted mismo en la primera parte ha dicho, que es la idea de la ampliación del museo, de la segunda parte, de la segunda fase de la ampliación del museo. ¿Por qué tiene que ver con ello? Porque yo ya he explicado aquí que esa segunda fase de la ampliación del Museo de Bellas Artes tiene que ver con un equipamiento importantísimo en una institución y en una entidad de este tipo, que es el montacargas. El montacargas necesario para que todo lo que es el almacén del museo pueda ser operativo al 100% y, por lo tanto, también mover, como usted dice, los fondos del museo. De cara al futuro, por lo tanto, el gran reto sigue siendo completar la ampliación del museo con una segunda fase de las obras que tiene que dar solución definitiva al problema de los depósitos habilitados en el subsuelo del equipamiento y que ahora no son accesibles por carencia de un montacargas adecuado. Igualmente, esta segunda ampliación ha de permitir dotar al museo de un salón de actos acorde con la importancia de la programación del Bellas Artes y de espacios administrativos dignos, así como acabar los sistemas de rampas para las personas con movilidad reducida, que también han quedado en parte interrumpidos por esta segunda parte o segunda fase de la ampliación necesaria. Existen, como saben, un proyecto de segunda ampliación de obra del arquitecto Francisco Mangado, responsable de la primera ampliación. Este proyecto fue actualizado en lo relativo a su presupuesto a lo largo de 2020, concluyéndose que su ejecución requiere de una inversión, no sé si esta cifra ya la he dado con exactitud en la Cámara, creo que no, que esta es la primera vez, de 5.884.000 euros,
cuando el proyecto original calculaba el presupuesto necesario en 4.898.520 euros. También se han valorado a lo largo de 2020 las necesidades de adaptación del proyecto a la experiencia y funcionamiento de la última ampliación y de solución a las circulaciones interiores del equipamiento, como decía antes, todo lo cual permite que en la actualidad se cuente ya con una idea clara de la actuación que será preciso abordar en el momento en que dispongamos de la financiación oportuna para iniciar el proceso. El Museo de Bellas Artes es, como señalaba, el principal centro museístico de nuestra comunidad y cabecera de lo que ha venido a llamarse Pentágono de las Artes, que integra los equipamientos vinculados con el arte contemporáneo existentes en Asturias. Y es intención de este Gobierno, claro que sí, lo estamos haciendo, trabajar para reforzar esta alianza de museos y salas de exposiciones con actividades concretas a desarrollar en los próximos años y con un plan global que coloque a Asturias, a sus equipamientos museísticos, en el centro de ese reclamo turístico y de ese reclamo cultural que señalamos. Muchas gracias.